Buenos días, ¿cómo están? Bueno, todavía es día, faltan 2 minutos para las 12, así que todavía es buenos días. Le recordé. Bueno, eh, ¿cómo han estado? Bien. Ese momento de alabanza y adoración al Señor le pone a uno el corazón listo, listico para recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Y bueno, le damos gracias al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y orar, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por el privilegio, no solamente el privilegio de estar aquí y compartir la palabra, sino el privilegio de estar aquí y recibir la palabra, ¿verdad? Que es mucho más importante. Y que bueno, que tengamos esta palabra presente en nuestros corazones y que se haga rema en nuestras vidas, ¿verdad? No solamente escucharla, sino también hacerla como hemos escuchado muchas veces. Entonces, bueno, damos gracias, Señor, hoy, en este día, Padre, porque tú hasta aquí nos has traído, Señor, hasta aquí nos has protegido, nos has proveído, Señor, nos has guiado, nos has llevado de tu mano, Señor, aunque nosotros algunas veces, Señor, querramos, Señor, deshacernos, Padre Santo, y correr en otra dirección, Señor. Tú has estado allí, Señor, presente. Tú has estado allí, Señor, llevándonos, Padre amado, de la mano para que alcancemos, Señor, todas tus promesas y todas tus bendiciones, Padre. Para que nosotros podamos, Señor, cambiar nuestras vidas, ser más semejante a ti, Señor. Y así, Señor, poder llegar a ser, Señor, como dice tu palabra, ser esos siervos, Señor, de los cuales tú tengas complacencia, al igual que tu Hijo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Tenemos nuestros corazones, Señor, preparados para recibirlas, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de compartir la palabra. Úsame, Señor, Padre Santo, heme aquí, mi Dios, que de mi boca salgan palabras, Señor, para edificar y que vengan todas de ti. Que tu Santo Espíritu ponga en mí de nuevo, ponga gracias, Señor, y que sea, Señor, tú a través de mí hablando, Señor, y llevándonos, Señor, al completo arrepentimiento, Señor, a que nos demos cuenta, Padre Santo, en las áreas que tenemos que cambiar en nuestras vidas para ser más semejante a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, continuamos con la serie de el carácter del obrero de Dios, ¿verdad? Ya casi terminamos, ya nos falta poquito. Pero hoy tenemos un tema muy importante, que si nos podemos ver, no solamente es el tema de, no solamente es para, yo diría que no solamente es un tema importante para los cristianos, sino para el mundo entero, aún de los no cristianos, ¿verdad? Porque se trata de tener una actitud correcta hacia el dinero. Y mucha gente dirá que tiene que ver Dios con el dinero, o que tiene que ver ser cristiano con el dinero. Muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo la causa número 1 de divorcios es el dinero. Sabemos que en el mundo la causa número 1 de familias separadas, de enemistades, es precisamente relacionada al dinero. Por lo tanto, a nosotros como cristianos, como obreros de Dios, se nos pide, es más, se nos exige que vivamos una vida y tengamos una actitud hacia el dinero opuesta a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? El ídolo del dinero y la riqueza, el rey del dinero. ¿Y por qué tenemos que tener nosotros una actitud opuesta a Mamón? Porque él es opuesto a Dios. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, tener una cercanía o una idolatría hacia Mamón, el ídolo del dinero y la riqueza, si por el otro lado creemos en un Dios que todo nos provee. Sería una incoherencia, ¿verdad? Entonces, con esto no queremos decir en ningún momento, y entiéndase, que no nos estamos llamando a vivir en pobreza. Todo lo contrario, ¿verdad?
No queremos no queremos decir que, bueno, ahora vamos a hacer sacrificio de pobreza y vamos a decir, bueno, no quiero casa, no quiero... No es a eso a donde vamos. Es la actitud, y subraya actitud si está tomando nota. Subraye la actitud, que también se conoce como el amor al dinero y a las cosas materiales. Por lo tanto, como obreros de Dios, el obrero de Dios tiene que tener como parte de su carácter, ya sabemos, hemos estudiado que debemos saber escuchar, tenemos que tener una actitud correcta hacia con nuestro cuerpo, someterlo, ¿verdad? Someter la carne, pues entonces también tenemos que tener una actitud correcta hacia el dinero y las cosas materiales. Debemos tener una actitud correcta para el dinero, para que Dios pueda usarnos con personas que tienen problemas con Él. No podemos nosotros, como obreros de Dios, venir a decirle a una persona que no sabe cómo administrar el dinero, ¿verdad? Que no sabe cómo usarlo correctamente. Nosotros no podemos venir a decirles a esas personas cómo hacerlo si nosotros no lo sabemos hacer nosotros mismos. También sería una incoherencia, ¿verdad? Porque las personas se están dando cuenta. Es decir, bien, esta viene a hablarme a mí del dinero, de cómo administrarlo, y ella anda pidiendo prestado por todas partes, ¿verdad? O tiene un iPhone, pero no tiene datos. O tiene cosas materiales, pero le falta lo más importante, las cosas espirituales. Yo escuché al pastor Raúl una vez que dijo algo que a mí me marcó muchísimo y la uso, es: si no te puedo ayudar espiritualmente, tampoco te puedo ayudar materialmente. Y tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien claros de cómo nosotros vamos a manejar nuestro dinero para poder servirle a Dios en la obra. En 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 10 y 11. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. En Reina Valera dice: porque el amor al dinero, subraye amor al dinero, es la raíz de todos los males. ¿Es la raíz de qué? No dice de algunos, dice de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿quiénes son los hombres de Dios? Amén. Huye de estas cosas. Aquí nos está dando un mandato: huir de estas cosas. Y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Y qué son esos? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Que lo encontramos en Gálatas 5:22. El mismo versículo, ahora les voy a leer una traducción, una versión diferente que la encontramos en traducción lenguaje actual. Y esta me gustó muchísimo más, porque es como más imponente. Dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. ¿Qué? Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Pero tú, Timoteo, porque es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Pero en este caso es Dios hablándonos a nosotros. Así que es donde dice: pero tú, Timoteo, quite Timoteo y ponga su nombre. Pero tú, Oscarina, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. ¿Y qué es parte de todo lo malo? El amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él. ¿No dejes de confiar en quién? En Jesucristo. Y ama a todos los hermanos de la iglesia. Los amo. Cuando enfrenten dificultades, ten paciencia y sea amables con los demás. Me gusta más esa versión, ¿verdad que sí? Me gusta muchísimo más.
Y bueno, y enfatizo, todos los males comienzan cuando se piensa en el dinero, cuando lo único que pensamos es amontonarlo, tener más y más y más. Ustedes, bueno, yo he ido a funerales, ¿verdad? Y me imagino que ustedes también, ¿alguna vez han visto una urna que ahí le metan todo el dinero y metan el carro y metan la casa? No, no. Como dijo Job, ¿verdad? Vine desnudo, me voy desnudo. Así que nada nos llevamos. Entonces, ¿por qué vivir una vida que solamente estamos preocupados es en amontonar cosas? Aquí en Primera de Timoteo, que acabamos de leer 6, 10, 11, el Señor nos da un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Huir de la avaricia, la codicia y el amar tener posesiones. Es un mandamiento. Tenemos que huir de ese amor al dinero y las cosas materiales. Ahora ya hablamos de Mamón, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de Balaam. Y eso lo encontramos en el libro de Números, todo el capítulo 22 habla de Balaam, quien era un profeta o adivino que solo buscaba su interés. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Verdad? Lamentablemente en el mundo, ¿verdad? Encontramos, yo diría, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría de la gente no hace nada por nada, ¿verdad? Siempre están buscando algo para beneficio de ellos. Y dentro de la iglesia y los cristianos también encontramos personas, lamentablemente, como Balaam, que venden el evangelio, ¿verdad? Venden la doctrina y solo buscan interés para ellos. Tenemos, lamentablemente, los muy famosos y llamados iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Tenemos a los mercaderes de la fe. No vamos a decir nombres, pero ya ustedes los conocen. Creo que la mayoría de nosotros ha venido de ese tipo de iglesia y sabemos qué es lo que ahí se mueve. Dinero, 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 dinero. Ahí no es solamente ofrendas y diezmos, ahí es primicias, ahí es votos, ahí es traiga porque sí, el pro templo, el pro esto, el pro aquello. Todo el tiempo es dinero. Y estos pueden ser muy identificados con los Balaams de hoy día, ¿verdad? Y como les venía diciendo, en el capítulo 22 del libro de Números, que está hablando de Balaam, dice, Balaam se equivocó porque solo buscaba la recompensa. Aunque Dios le dijo que no maldijera a su pueblo, pero Balaam solo pensaba en su corazón en la recompensa que recibiría y Dios no estaba de acuerdo con él. Pero ¿qué hizo Dios en su voluntad permisiva que Dios tiene muchas veces con nosotros cuando insistimos en hacer algo, ¿verdad? El Señor lo dejó ir. ¿Para qué? Para que aprendiera el error que iba a cometer. Y el Señor hace eso con muchos de nosotros, ¿verdad? Ahora, usted dice, entonces, ¿por qué se enojó Dios con Balaam? Lo dejó ir, ¿verdad? Lo dejó aquí fuera a hacer lo que quería hacer. El Señor le dijo a Balaam que si los príncipes de Moab le pedían que lo acompañara nuevamente, que debería de ir, que fuera, pero solo para hacer lo que el Señor le dijera. Y eso lo vemos en Números 22, 20. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 21, que se registra que Balaam se levantó a la mañana siguiente y sin pensarlo se puso en camino, agarró sus cachivaches, ¿verdad? Y empezó a caminar. Algunas personas han observado que es posible que Balaam deseara el dinero que le habían ofrecido por sus servicios y él comenzó el viaje sin ninguna intención de obedecer al Señor. Balaam le dijo a Dios, sí, ok, lo que tú digas, pero en su corazón él era buscando la recompensa que le habían ofrecido, no a obedecer al Señor. Por consiguiente, Balaam tuvo una experiencia extraordinaria
con su asna y con un ángel con una espada desnuda en la mano, que le indicó que debería de escuchar al Señor. Finalmente, el Señor le vuelve a recordar a Balaam que podía ir con los príncipes, pero solo si hablaba con las palabras que él le indicara. A lo contrario, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Números 22:35. Solamente les estoy dando los versículos porque es prácticamente el capítulo completo. Aquí les estoy parafraseando, resumiendo un poco. A lo contrario de Balaam, nosotros, como obreros del Señor, siervos del Señor, no debemos permitir ser controlados por el dinero. Y aquí vemos claramente cómo Balaam fue controlado completamente por el dinero. Su motivación fue el dinero. No escuchó la voz del Señor. No le obedeció porque lo que había en su mente y en su corazón era: ¿qué hay para mí? Me van a pagar, me están ofreciendo una recompensa. ¿Cómo voy a decir que no? Si nosotros nos dejamos controlar por el dinero, no podemos ser utilizados efectivamente por Dios en su obra. Porque no podemos servir a dos amos. No podemos servirle a Dios y no podemos servirle a la riqueza. ¿Y dónde encontramos esto? Está en Mateos capítulo 6, versículo 24, que dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bien clarito, yo creo que no necesita explicación. Ahí está bien claro el Señor diciéndonos que no podemos servirle a Él y a las riquezas al mismo tiempo. Aquellos que priorizan la riqueza individual en la tierra se entregan como esclavos al materialismo. Alfonso y yo tuvimos la oportunidad de vivir más de 40 años en el país del consumismo. Allá el consumismo te consume, ¿verdad? Y vimos, y es más, vivimos ese estilo de vida por mucho tiempo antes de conocer al Señor. Yo vivía siempre preocupada por el dinero. Aunque tenía buen trabajo y tenía buen dinero, todavía me preocupaba por el dinero. ¿Y qué pasó? Cuando yo viví ese estilo de vida, porque tenía que tener el carro del año, tenía que tener la mejor casa, tenía que tener la casa llena de cachivaches que ni siquiera usaba, ¿verdad? Sino que había que tenerlo. Salía la última licuadora, pues esa licuadora hay que comprarla porque es programable y tiene todos los botones del mundo. Y había que comprar y comprar, ¿verdad? Nosotros fuimos esclavos del materialismo, esclavos del consumismo. Y lo vemos hoy día, ¿verdad? ¿Cuánta gente nos dice: me voy para el norte? ¿Por qué? Porque allá le voy a dar a mis hijos mejor calidad de vida. Definamos qué es calidad de vida. Calidad de vida para ustedes es tener que levantarte a las 4 de la mañana, prepararte para ir a un trabajo, llegar a tu casa a las 8 de la noche. No ves a tus hijos, no ves a tu familia, no tienes tiempo para ellos, no te dedicas durante 7 días de la semana, porque eso es de lunes a domingo. Ese ritmo de vida. Y sí, mandan las foticos, ponen las foticos en Facebook, ¿verdad? Y le mandan las foticos a la familia que estamos, ¿verdad? En nuestros países, diciendo: mira qué bien la estoy pasando. ¿En serio? ¿En serio? No poder ver a tus hijos crecer, no poder compartir con tus hijos, ni siquiera sentarte a comerte una pizza con ellos, porque estás trabajando para poder pagar esa pizza, ¿verdad? ¿Es eso calidad de vida? Yo no creo. No lo creo. Y vemos como personas, ¿verdad?, que piensan que irse a otro país van a obtener más, cuando nosotros lo hemos visto que al contrario, tienen menos. Tienen menos.
Sí, podrán tener dinero, pero no tienen tiempo, no tienen salud, no tienen familia, no tienen otras cosas que son aún hasta más importantes que tener el dinero y las cosas materiales. Nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en ese ambiente, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a servirle, ya Él nos había preparado, porque nos había hecho pasar por situaciones donde nos llevó a cero. De tener mucho, no teníamos nada, ¿verdad? Y ahí el Señor fue preparándonos y como dijo a Pablo, he sabido vivir en la abundancia y he sabido vivir en la pobreza. Y a eso ahora yo entiendo por qué el Señor, no una, no dos, varias veces, nos hizo llegar a ese nivel. ¿Para qué? Para que no fuéramos esclavos del materialismo. Para aprender lo que es vivir sencillamente, sin el iPhone, sin el carro del año, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos aquí a Colombia, fue liberación. Qué rico es tomar el autobús. Eso es liberación, ¿verdad? De decir, me voy caminando al centro. ¿Por qué? Mejoró nuestra salud. Ya no nos teníamos que preocupar por, ok, el mantenimiento del carro, el seguro del carro, las cuotas del carro. No, fue liberación total. Y ahí fue donde yo dije, gracias Señor, que me hiciste pasar tantas veces, ¿verdad? Porque estábamos esclavos de ese materialismo. Y el Señor nos dijo, para que vean que sí pueden vivir sin Él, para que vean que solo lo que necesita es de mí. Así que como los esclavos dependen de sus amos para que les provea todo lo que necesitan, las personas que sentimos devoción por Dios, tenemos que saber vivir dependiendo es del Señor, para que Él provea todo lo que necesitamos. La Biblia nos enseña es no pedir ni esperar nada. Para Dios el dinero no es de importancia y lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 2, 3, que dice, y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, miren lo que el Señor les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el reino de Dios y a sanar a los enfermos, pero no se lleven nada. No tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. ¿Por qué? Porque el Señor manda a sus discípulos a que no llevaran nada, para que su dependencia sea de Él. Porque Él sabía que nada les iba a faltar. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y les cuento, cuando una de las oportunidades o de las situaciones en que nosotros terminamos literalmente con nada, ni él tenía trabajo, ni yo tenía trabajo, ¿verdad? El banco llamando que entregáramos las llaves de la casa, que entregáramos las llaves del carro, ¿verdad? Ya en ese momento, ¿qué más íbamos a hacer? Bueno, aquí están las llaves, llévense, nos quedaremos en la calle. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor nos lleva a ese punto donde ya nosotros estábamos listos para entregar todo. ¿Y depender de quién? Solamente de Él, porque ¿a dónde más íbamos a agarrar? Si no teníamos más nada, ¿verdad? Ahí fue cuando nosotros le dijimos al Señor, ok, en tus manos estamos. En tus manos estamos y ya tú verás qué haces. ¿Qué pasó, amados hermanos? Fue una experiencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque al final de 4 meses, Alfonso consigue trabajo, yo consigo trabajo, llamamos al banco, el banco nos hace un arreglo del préstamo de la casa y también el carro, en el cual nosotros terminamos pagando $1,000 menos de lo que pagábamos antes. $1,000 menos.
O sea, lo que nosotros pensábamos que era algo malo, el Señor terminó haciéndolo bueno. Terminamos siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque sencillamente dijimos, estamos a tu disposición, aquí estamos. Yo iba a la iglesia, él no podía ir a la iglesia, pero yo iba a la iglesia con el carro casi en cero en gasolina. Pero yo le decía, Señor, yo voy, pero no sé cómo regreso, así que en tus manos estoy. Y nunca faltaba alguien que de repente me motive en el bolsillo $20. $20 por la gasolina, ¿verdad? Para mí mi preocupación era cómo llego a la iglesia. Y después cómo regreso a la casa, no sé, ya él verá cómo hace. Pero vimos una mano sobrenatural moverse en nuestras finanzas cuando le dijimos, ya, ¿verdad? Me rindo. Tú eres el que tienes el control, tú eres el que nos vas a dar, porque tu palabra dice que ni los aves se preocupan por lo que han de comer. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo? Y yo se lo recordaba, ¿verdad? Tu palabra dice que tú me provees, tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh. Entonces, ¿para dónde más voy a agarrar? Él nos suple todas nuestras necesidades y Él quiere que nosotros, hermanos, pongamos esa promesa en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que le podamos servir con libertad. No podemos decir, sí, vamos a ir a evangelizar, pero a la Tebaida. Pero es que si voy hasta allá, gasto la gasolina y después, no. ¿Verdad? O cómo voy a llegar allá, montarme un autobús, no tengo. No, Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Y Él quiere que nosotros tengamos una buena actitud delante del dinero y delante de las cosas materiales. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer las cosas para el Señor por buscar cosas materiales en nuestra propia fuerza? Yo lo hice muchas veces, ¿verdad? Cuando en los comienzos del camino del Señor, yo lo hice muchas veces. No diezmaba, no ofrendaba, porque decía, pero es que si doy esto me quedo. ¿Qué pasó? Cuando por fin nosotros entendimos eso, de ir hasta quedarnos sin nada, éramos como Job, nos quedamos sin nada, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo tenía $10 y yo daba $1, ¿verdad? Que sería el diezmo, yo veía como el Señor empezó a tomar control de nuestras finanzas y nos llevó a un punto de demasiada comodidad. Pero ya era una comodidad más libre, ya era una comodidad donde podíamos decir, gracias a Dios, no gracias a mí, ¿verdad? No es gracias a mí por mi trabajo, porque yo soy, porque yo hago. No, gracias a Dios. No fue por nuestra propia fuerza. Una persona que no ha sido liberada del poder del dinero, ¿qué va a hacer? Siempre va a ir invariablemente donde está el dinero. Siempre va a ir buscando el dinero. Y va siempre a buscar esos lugares donde está el dinero. Una cosa muy interesante que se ha visto en estos tiempos, ¿verdad? Yo no sé si es algo de la generación de ahora, pero yo no vi eso cuando yo estaba creciendo, pero les voy a decir qué es lo que yo he notado. Tenemos ahora una generación, ¿verdad? Y sin ofender a los jóvenes aquí presentes, tenemos una generación, no voy a generalizar, pero sí la mayoría, ¿verdad? Que dicen, yo quiero dinero, yo quiero cosas, pero es que sin hacer el esfuerzo. No quieren estudiar, ¿verdad? Critican a los que tienen, es más, se resienten con los que tienen, ¿verdad? Porque ellos también lo quieren, pero sin hacer. Entonces, ¿qué hacen? No, me meto a TikToker, me meto a YouTuber, me meto a Facebooker, me meto a todas esas cosas porque eso sí da dinero. Y creen que con eso van a poder llegó un miembro nuevo al servicio. Creen que con eso van a poder obtener
el dinero y las riquezas materiales, las cosas materiales. No, todo requiere un esfuerzo. Todo requiere que uno ponga de nuestro esfuerzo, pero siempre tiene que ser con la ayuda de Dios. No puede ser nuevamente a nuestras propias fuerzas. Cuando el dinero se convierte en nuestra guía, ¿ustedes conocen a gente que el dinero se le va como agua entre las manos? Yo sí, yo he conocido a muchas personas. Y a mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo tenía buen trabajo, ganaba buen dinero, a mí, yo terminaba la quincena y yo decía, ¿qué pasó? Había días que yo no tenía pero ni $1 en la cartera. No tenía dinero en el banco. No tenía ahorro. No, vivía, como dice, de cheque en cheque. Y yo decía, ¿pero por qué? Le voy a decir por qué. Porque no, cuando uno se deja guiar por el dinero, ¿verdad? El Señor, y si el Señor quiere tener un trato contigo, el Señor va a permitir que ese dinero se te vaya como agua entre los dedos, para que entiendas que tú dependes de Él, no de ese dinero que tienes. Tus pasos van a estar influenciados por la existencia del dinero. Y muchas veces la gente dice, bueno, si es la voluntad de Dios, pero dejas de venir a la iglesia el domingo porque tienes que trabajar. Bueno, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero entonces estás más preocupado por el dinero que dejas las cosas de Dios a un lado. En 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ya hablamos de quién era Balaam, ¿verdad? El profeta o el adivino que se fue detrás de la recompensa. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire cómo llaman aquí la recompensa de la cual Balaam estaba siguiendo, el premio de la maldad. Hemos conocido a muchos que dejan de congregarse por trabajar, por buscar dinero, olvidándose que el Señor es el que provee todo lo que necesitamos. Otras personas quieren, como hemos hablado, otras personas quieren conseguir dinero con un mínimo esfuerzo. Quieren riqueza sin estudiar, sin trabajar. Y eso no es lo que el Señor manda hacer. Es más, la palabra de Dios dice, el que no trabaja no come. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. El que no trabaja no come. Pero claro, entendiéndose que el trabajo tiene que ser un trabajo digno. ¿Verdad? Porque muchos dirán, bueno, pues voy a vender droga. Eso es un trabajo. ¿Verdad? Pero no, eso es dinero mal habido. Ahora que hablamos de dinero mal habido, ¿cuántas personas conocemos que han mentido por conseguir dinero? ¿Verdad? En Estados Unidos se ve mucho gente que han mentido al gobierno para que les den ayuda. Dan direcciones falsas o cuando los vienen a hacerle la visita a la casa, esconden todos los jugueticos que tienen. El carro que tienen, que es de último modelo, también lo esconden, ¿verdad? Para que no vean que tienen cosas materiales y les puedan dar. Entonces se hacen pasar por pobres para recibir dinero, ayuda al gobierno. ¿Y qué es eso? Ese es dinero mal habido. Y ese dinero mal habido se convierte como agua entre los dedos. Ese dinero nunca vas a tener suficiente. Nunca va a haber suficiente porque no es un dinero obtenido bajo la voluntad del Señor, sino que lo hiciste con mentiras, con malas acciones y no es bendecido por Dios. El Señor no va a bendecir una mentira. ¿Por qué los obreros de Dios se nos demanda a tener una actitud correcta hacia el dinero? Porque si el camino del obrero de Dios es gobernado por el dinero, pronto se verá que lo que habla y lo que enseña también son gobernados por el dinero. Y lo hemos visto en los mercaderes de la fe, ¿verdad?
en esas iglesias de prosperidad, los pastores, ¿qué hablan? ¿De qué hablan los pastores en las iglesias de prosperidad? De puro dinero, ¿verdad? Nosotros conocemos uno, es más, salimos de una iglesia donde el pastor entre comillas, se paraba y enseñaba sus Rolex, ¿verdad? Y hablaba de su colección de Rolex. Un Rolex no te cuesta menos de $35,000, que es un equivalente a 120 millones de pesos, si no más, mínimo, ¿verdad? Entonces, y hablaba de los carros y las motos que tenía o que tiene, ¿verdad? Eso era todo lo que él hablaba. ¿Y qué decía él? Su frase célebre era: yo soy el pastor más próspero de Latinoamérica o del sur de la Florida. Ya lo estoy delatando un poquito para los que conocen. Y eso es la frase célebre de él. Yo soy el pastor más próspero del sur de la Florida porque yo tengo carros y yo tengo motos. Y él hacía videos mostrando su rancho y donde vivía o vive, y sus motos y sus Rolex. Señores, ¿qué pasa con el hermanito que está sentado ahí que no se pudo tomar una taza de café? ¿Cómo lo hacía él sentir? Porque el hermanito, por dar el diezmo, se quedaba muchas veces sin comida. Nosotros lo vimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros como obreros de Dios estamos atados al dinero, eso es lo que vamos a hablar. Nos vamos a convertir en un mercader de la fe. Eso es lo que vamos a enseñar. Nos vamos a parar aquí y les vamos a enseñar a ustedes, no, ustedes tienen que vivir mejor y vean a ver cómo hacen porque yo vivo bien. No, eso no es imposible. A eso no nos mandó el Señor. Las enseñanzas de estos falsos profetas o falsos maestros, tenemos que llamar falsos porque lo que enseñan es mentira, están bajo la influencia del deseo de provecho que hay en sus corazones. Y como dice la palabra, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. Debemos como obreros de Dios desear que ningún predicador del evangelio busque jamás obtener una ganancia de nadie. Nada en el mundo recibe mayor condenación de Dios que usar el evangelio como forma de ganancia. Hay que orar mucho por estas personas, ¿verdad? Que el Señor les dé revelación, que los lleve a un verdadero arrepentimiento. Porque lamentablemente estas iglesias están full de personas que están siendo engañadas. Están full de personas que idolatran esa doctrina y a esos pastores. ¿Y qué pasa? Esas personas no van a recibir la bendición de Dios. Porque están aprendiendo una falsa doctrina. Están aprendiendo a aspirar y esperar ser tan próspero como el pastor. ¿Pero próspero en qué? Sí, podrá tener el rancho y las casas y los relojes y los carros, pero ¿qué hay en realidad en su vida? ¿Cuál es la calidad de vida que él tiene? Y ahí es donde les repito, ¿a qué se llama calidad de vida? La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6, 7, 10, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nuevamente, yo no conozco una urna que se haya ido con la casa, con los carros, con el dinero, todo se ha quedado aquí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes una cama donde dormir? ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Tienes aunque sea un plato de comida al día? ¿Tienes abrigo? ¿Tienes ropa que ponerte? Entonces considérate entre los millonarios del mundo. Considérate entre los millonarios del mundo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Si usted está atado al dinero, se preocupa constantemente por él y es débil en el tema del dinero, tengo noticias para usted. Usted será débil en todas las áreas de su vida. Repito, si usted está atado al dinero, se preocupa constantemente por él y es débil en el tema del dinero, usted va a ser débil en todas las áreas de su vida y no podrá ser un obrero de Dios. El tema que necesitamos enfatizar aquí es que cuando alguien es enviado por el Señor, debe prestarle muy poca atención, si es que le presta alguna, a este tema del dinero. Nuestro ser entero debe ser dedicado al mensaje y no a la billetera. Nuevamente, por eso el Señor nos llevó a Alfonso a mí, no una, no dos, varias veces a cero, preparándonos para ser esos obreros del Señor. Porque Él sabía las ataduras que teníamos a las cosas materiales. Ya cuando vimos que se puede vivir sin esas cosas, ¿verdad? Y que nuestro corazón ya estaba totalmente convencido de que si vamos a tener es porque el Señor lo va a proveer, ¿verdad? Entonces ya el Señor supo en ese momento, o bueno, ya Él sabía cómo iba a ser nuestra reacción, ¿verdad? Si queremos predicar la palabra y trabajar en la obra del Señor, no podemos permitir que el dinero y las cosas materiales se conviertan en nuestro enfoque. El Evangelio demanda nuestra concentración total y debe ser la única carga en nuestros corazones. Algo muy importante que debemos entender y practicar como obreros de Dios es dar. D-A-R, dar. Y lo vemos en Hechos 20:35. De repente aquí tienen la versión Reina Valera, yo les voy a leer Dios habla hoy. Dice, siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Todos los que deseamos servirle al Señor debemos ensanchar nuestros corazones. Y por lo tanto el dinero no debe ser tema importante para nosotros. El hecho es que cuanto más calculamos, más chequeamos la billetera, más estamos viendo la cuenta en el banco, más pobres nos volvemos. Y sí, yo lo experimenté. El día que ya dejé de preocuparme por dinero, Alfonso dice, yo no sé qué tiene tu cartera parece que tuviera, no sé, algo, porque él dice que a mí se me multiplica el dinero. Y es verdad, de repente yo meto la mano en los bolsillos y sale 10,000 pesos, 20,000 pesos por ahí. Él dice, ¿y tú por qué siempre estás consiguiendo dinero? Porque no es mi enfoque. No es algo así que estoy preocupada. Ahora, eso no quiere decir que cuando lo tenemos lo vamos a derrochar tampoco, ¿verdad? El Señor nos llama ¿a qué? A orden, ¿verdad? Y tenemos que ser también muy ordenados en los bienes que Él nos da. Entonces no podemos decir, bueno, como tengo lo voy a... No, ¿verdad? Primero tenemos que ocuparnos de ¿qué? De darle al Señor. Después ¿qué? Proveer a la familia, para los padres de familia, ¿verdad? De ocuparnos de que la familia esté bien, de que tenga lo necesario. Y después lo demás, ¿verdad? Y en ese orden. Entonces no podemos decir, bueno, como tengo, me voy a ir a darme un viaje que después me voy a estar rascando la cabeza de cómo pago. Y así vive mucha gente, ¿verdad? Vive mucha gente dándose lujos que no corresponden, ¿verdad? Comprando cosas que no corresponden. Nosotros conocimos muchos allá en Estados Unidos que llegaban en situación irregular, llámese ilegales, alquilaban casas con piscina, $4,000, $5,000 al mes, rentaban un Audi, ¿verdad? Para después mandar la foto
a Venezuela en este caso, ¿verdad? Para que vieran, wow, acaba de llegar y ya tiene casa con piscina, ya tiene Audi, pero andaban pidiendo prestado para comer. Lo vimos, cristianos, ¿verdad? Cristianos, estoy hablando de gente que asiste a una iglesia. Entonces, y como yo les decía, múdate a un apartamento que tú puedas pagar, deséchate del Audi y métete en un Fiat, ¿verdad? Y listo. El carro, el Audi te va a llevar de punto A a punto B igualito que te lleva un Renault. Igualito. Entonces, ¿para qué andar pretendiendo para después andar buscando para darle a la familia lo básico? No, señores, el Señor nunca va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas en orden. Debemos asegurarnos de cuidar y ser también buenos administradores del dinero de la iglesia. Esto no solamente habla de nuestro dinero personal, sino también de la iglesia. Como obreros de Dios, también tenemos que ser buenos administradores. Sí, gracias a Dios, el Señor provee, ¿verdad? Hemos podido sostener la iglesia por 2 años, ¿verdad? Pero ustedes han sido testigos también de que hemos hablado, ok, hacemos esto, hacemos aquello. Buscamos siempre sustentar lo que es importante para la iglesia, ¿verdad? Un local, por supuesto, ¿verdad? Las cosas para multimedia, claro, porque todo eso va a ayudar al servicio, ¿verdad? A que la gente, los estudios, de paso, un aplauso a la hermana Adriana que se graduó de sus felicitaciones. Puso un curso, ¿verdad? Muy importante y en ningún momento hubo un vacilar de se hace o no se hace. No, es para la edificación de la iglesia, se hace, ¿verdad? El Señor proveerá y el Señor proveyó, ¿verdad? Y así tenemos que ser buenos administradores del dinero de la iglesia. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, diciéndole que los hermanos en Macedonia han pasado por muchas pruebas, pero a pesar de eso son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas, las ofrendas que dieron los hermanos de Corintio, él les está diciendo, ha sido tan generosa como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Que están prestos a ayudar a los más necesitados. Aquí vemos cómo los hermanos de Macedonia ofrendaron, perdón, era al contrario, ofrendaron cuando supieron por Pablo del hambre que sufrían los hermanos en Jerusalén. Esto es verdaderamente cristiano. Como hablábamos antes, es preferible dar que recibir. No podemos ser descuidados en asuntos de dinero, sobre todo si es el dinero de la iglesia. Y sí, yo no sé en las iglesias que ustedes han estado, ¿verdad? Si hay algo que Casa de Oración es muy cuidadoso, es precisamente en la administración. Se requiere mucha transparencia en cuanto a la administración del dinero que la iglesia recibe y se requiere mucho orden. Para evitar malos entendidos. Es mejor también, como se ha puesto en práctica, que sean 2 o 3 hermanos de la iglesia quienes manejen el dinero. No puede ser en este caso Alfonso solamente, la hermana Adriana también ayuda con el conteo de las ofrendas. Llevamos un control, ¿verdad? Que lo presentamos mensualmente y si ustedes quieren algún día, ¿verdad? Decir, hermanos, queremos ver
¿verdad?, las finanzas de la iglesia, siéntanse en libertad de pedirlo. Ahora le decimos al Señor que nos dé gracia y sabiduría para administrar no solo nuestro dinero personal, sino también el dinero de la iglesia. Si el amor al dinero no ha sido superado, tarde o temprano, eso va a causar problemas muy graves, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la iglesia. Debemos ser independientes del dinero. Debemos aprender a rechazar cualquier oferta que nos lleve a algo ilícito, ¿verdad? Y muchas personas han caído en la tentación. Yo no sé si ustedes ven el programa Alerta Aeropuerto, ¿verdad? Gente que en su vida de repente han visto más de 2 millones de pesos juntos, y viene alguien y le dice, no, si me llevas este paquetico no te va a te doy 6.000 euros o te doy 6.000 dólares. Eso es un dineral para una persona que nunca ha tenido ni tiene la posibilidad de conseguir algo así. Y caen en esas tentaciones de hacer cosas ilícitas por buscar el dinero. Pero ahí también viene, ¿verdad? Queremos, como hablamos antes, queremos las cosas fáciles. Queremos conseguir el dinero haciendo cosas fáciles, ¿verdad? ¿Qué me cuesta? Ah, chévere, me están comprando el tiquete de avión, voy y visito un país que en mi vida hubiese yo tenido la oportunidad de ir a visitarlo, solamente me llevo un paquetico y después terminas que 5, 6, 10 años en cárcel, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y rechazar cualquier oferta que nos lleve a hacer esas cosas cuestionables. Cuando es algo que parece muy fácil, cuestiónenlo. ¿Verdad? Cuestiónenlo. Debemos aprender también a llevar las cargas de los demás, proveyendo para las necesidades de nuestros hermanos de la obra y los creyentes. Entonces, hermanos, los invito a que tomen un tiempito hoy, durante la semana, ¿verdad? Y mediten un poquito de cómo estoy manejando mis finanzas. He dejado de hacer cosas para el Señor por buscar el dinero. Y después que lo he obtenido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se me ha ido como agua entre los dedos? ¿O resulta que ese objeto material que obtuve me está causando ahora más problemas que si no lo tuviera? ¿Verdad? Entonces, es importante saber manejar, administrar el dinero cuando servimos al Señor, para que eso no sea una carga para nosotros. No nos dejemos llevar a situaciones donde se nos va a demandar más dinero o más cosas materiales que los que tenemos, porque de repente uno puede decir, no, pero el Señor me dio eso, en realidad fue una bendición. Te estás metiendo en una situación donde va a demandar más cosas materiales y más dinero, y vas a decir que eso es una bendición del Señor. Les hago estas preguntas retóricas, no me las contesten, se las contestan ustedes mismos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas, Padre Santo, al claro entendimiento, mi Dios, de lo que es tener cosas, de lo que es tener dinero, Señor. Sabiendo, Padre, que tú eres el dueño del oro y de la plata, pero que lo que tenemos que buscar primeramente, Señor, es de tu reino y tu justicia, Señor, para que todo lo demás sea añadido. Padre, te pedimos, Señor, que si nosotros tenemos una actitud incorrecta, Señor, hacia el dinero, que nuestro corazón, Señor, y nuestra mente siempre está preocupados por el dinero, hemos dejado de hacer cosas para ti, Señor, buscando esas cosas materiales, ese dinero, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos lleves al total arrepentimiento, que cambiemos de actitud, Padre Santo, hacia el dinero, que cambiemos de actitud, Señor, hacia esas cosas materiales que nos atan, hacia esas situaciones, Señor,
cuestionables que nos pueden llevar, Señor, a más problemas, a más dificultades, Padre Santo, solo por ir detrás de Mamón y comportarnos como los Balaam. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, en tu misericordia, tú, Señor, nos das esta sabiduría, mi Dios, para que la pongamos en práctica. Y que nosotros, Señor, sepamos ser administradores de todo lo que tú nos das. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.